Portugal, considerado con cierto desdén un país pequeño, situado a la vera del mar, que se extiende a lo largo de casi toda la costa occidental de la península ibérica, como si de un estrecho rectángulo, encajonado entre la inmensidad del Atlántico y los altos muros de Castilla se tratase. Se lanzó en el siglo XV con una población de menos de 2 millones de habitantes, lo que hace aún más meritoria su hazaña, a descubrir un mundo desconocido que tan solo figuraba en las leyendas y mitos de los aventureros que llegaban a Europa. ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a los portugueses a llevar a cabo esta empresa tan arriesgada? ¿Fueron motivos económicos, como las codiciadas especias, el oro o esclavos, o por el contrario, fueron de un orden más inmaterial y espiritual, como la religión? Y por último, ¿cómo fue la política exterior entre Castilla y Portugal durante este periodo? En este vídeo vamos a conocer la pionera expansión portuguesa, que marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Una época de los descubrimientos íntimamente ligada a la identidad de los portugueses, que supo plasmar el escritor portugués Luís de Camões, en uno de sus versos de la obra fundacional de Portugal, Os Lusíadas. Si más mundo hubiera, allá llegará. ¡Comenzamos! Portugal acaba su reconquista mucho antes que España, concretamente en 1249, durante el reinado de don Alfonso III de Portugal, conquistando el Algarve a los musulmanes. Es cierto que los portugueses ponderaron la posibilidad de conquistar el reino nazarí de Granada a principios del siglo XV, pero terminaron por centrarse en la costa africana. El espíritu de reconquista y de cruzada contra el infiel lleva a los portugueses a conquistar territorios en Marruecos, como es el caso de Ceuta en 1415, de la mano del infante Enrique el Navegante. Este proyecto fue apoyado por los papas, otorgándole legitimidad. Así, el papa Nicolás V concede una bula a Enrique el Navegante en 1454, estableciendo que los territorios ocupados en África, desde el Cabo Bojador hasta Guinea y todo el Oriente, pertenecerían al rey don Alfonso V de Portugal, apodado como el Africano. El famoso infante don Enrique o Enrique el Navegante, más que un marinero culto e intrépido, fue un noble de su época, un poderoso señor feudal que dedicó su vida a luchar contra el Islam, a pesar de que la historiografía le haya tratado como un hombre de ciencia y volcado en llegar a la India. Además, tampoco existió la supuesta Escuela Náutica de Sagres, fundada por él mismo en el sur de Portugal, que congregaría a todos los sabios marineros de la época. A pesar de que podamos encontrar esta información en diferentes libros y lecturas de la universidad, no es cierta. Este mito fue creado en 1625 por el inglés Samuel Purses, para que veamos que los ingleses también se equivocan al escribir la historia, como es el caso de la leyenda negra. Lo que sí pretendía Enrique el Navegante era encontrarse con el Preste Juan, una especie de emperador cristiano que gobernaba en Etiopía, leyenda surgida en Europa a mediados del siglo XII. Con él deseaba establecer una alianza antiislámica y luchar contra Marruecos. Con esta historia del Preste Juan queremos mostrar la importancia del mito y la leyenda en los inicios de la expansión. Tratados con Castilla. La expansión de los dos reinos ibéricos no estuvo ausente de conflictos territoriales entre sí, que se fueron limando con diferentes tratados en los que el Papa actuó como árbitro y moderador. En el Tratado de Salcásovas de 1479, que recibe este nombre del municipio portugués en el que fue firmado por los Reyes Católicos y Alfonso V de Portugal, España reconocía los derechos de los portugueses sobre las Islas Azores y Madeira y que todos los territorios al sur de las Canarias sean exclusivos para la navegación y comercio de Portugal. A cambio, el reino luso renunciaba a cualquier pretensión sobre las Islas Canarias y sobre el reino de Granada. Las Canarias estuvieron en disputa y Enrique el Navegante, del que hablamos hace poco, intentó conquistarlas en varias ocasiones antes de la firma del tratado. Asimismo, este acuerdo muestra que los portugueses ya tenían un plan para seguir bordeando África y extrayendo recursos, además de que ya vislumbraban la posibilidad de llegar a la India por mar. El segundo tratado firmado entre España y Portugal fue celebrado en el municipio de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, en 1494, lugar en el que se retiró Juana Loca, que por cierto estaba mucho más cuerda de cómo nos lo ha contado la historia. Pues bien, en este tratado se dividió la tierra en dos partes, trazando un meridiano 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Una legua es igual a unos 5,5 kilómetros, para que nos hagamos una idea. Pues bien, las tierras que se descubriesen al occidente de este meridiano pertenecerían a España y aquellas que quedasen al este de este meridiano quedarían para Portugal, como podemos ver en el mapa. Este segundo tratado se produjo tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, a pesar de que el rey portugués hubiese rechazado el plan de Colón de llegar a las Indias por occidente sin bordear África. El genovés estuvo viviendo unos años en Lisboa y Madeira, donde mejoró sus técnicas de navegación,
No olvidemos que en esta época Portugal era una potencia en términos de conocimiento marítimo. También es crucial saber que inicialmente, antes del Tratado de Tordesillas, en 1493 el Papa Alejandro VI estableció un meridiano divisorio 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esto fue rechazado por el monarca portugués, lo que nos indica que sospechaba de la existencia de tierras a más de 100 leguas marítimas. Esto es plausible sabiendo que los portugueses conquistaron las Azores en 1427, por lo que podrían tener ciertas informaciones. Hacia la India. El objetivo principal de los portugueses era llegar a la India bordeando África, y teniendo en cuenta que ya habían llegado hasta las costas de Angola, los cosmógrafos estaban en lo cierto cuando calcularon que estaban más cerca de llegar a la India por oriente que por occidente. Este es uno de los motivos que hizo que el plan de Colón no tuviese tanto éxito. Además, siempre existía la posibilidad de toparse con una gran masa de tierra que no permitiese arribar a la India. Así, los portugueses fueron paulatinamente avanzando por la costa africana, y en 1488 el explorador Bartolomeu Díaz llegó al Cabo de Buena Esperanza, abriéndose definitivamente el camino para llegar a la India. Vasco de Gama partió de Lisboa en 1497, alcanzando la India un año después, y convirtiéndose en el primer europeo en llegar al país por vía marítima. Retornó a Lisboa en 1499, cargado de especias y convirtiéndose su hazaña en algo propio de un héroe nacional hasta el día de hoy. Años más tarde los portugueses siguieron expandiéndose y asentándose en el territorio. Entre los militares que más destacaron se encuentra Alfonso de Albuquerque, que fue desmantelando las rutas comerciales de los musulmanes y conquistando enclaves estratégicos en el Golfo Pérsico y otros en la India como Goa. Los sucesores obtuvieron otras conquistas relevantes, como es el caso de Macao en China, que estuvo bajo la administración portuguesa hasta finales de 1999, que finalmente se traspasó a China, convirtiéndose así en la última colonia europea en Asia. En América, aunque en un principio no fue una prioridad para los portugueses, llegaron por primera vez a Brasil en 1500, en una expedición comandada por Pedro Álvarez Cabral. Sin embargo, hay evidencia de que meses antes, el primer europeo en pisar Brasil fue el español Vicente Yáñez Pinzón. Otras tierras más al norte a las que también llegaron los portugueses y habría que señalar son Groenlandia y la costa del Labrador, alcanzadas por Pero de Barcelus y João Fernández de Labrador a finales del siglo XV. Posteriormente, en 1500, llegaron a Terra Nova, que es un nombre marcadamente portugués, Terra Nova, que es Tierra Nueva en español. Y aquí es donde los portugueses iban a pescar el famoso bacalao, que hoy en día es un plato por excelencia portugués. Motivaciones económicas. El avance de los turcos en el siglo XV, que se aprovecharon de la debilidad del Imperio bizantino, obstaculizó el comercio por tierra que existía con Asia. Recordemos que en 1453 cae Constantinopla. De esta manera, el comercio con Asia se convertía en algo menos ventajoso, porque había que recurrir al musulmán como intermediario. Esto hizo que muchas repúblicas, como la de Venecia, en el Mediterráneo, se viesen resentidas. Estas circunstancias obligaron a los europeos a buscar nuevas rutas por mar para comerciar con Asia, y la localización geográfica de Portugal es idónea, ya que se sitúa en la parte más occidental de Europa bañada por el Atlántico, y las corrientes oceánicas son muy favorables. Los portugueses fueron en busca de las famosas especias, principalmente de la pimienta de la India, la canela de China y la nuez moscada y el clavo de las Molucas. Estas especias servían para conservar la carne, y tenemos registros que en esta época había aumentado el consumo de carne en el norte de Europa, aunque el principal preservador de la carne seguía siendo la sal que se producía en Portugal. No obstante, los portugueses no solo se lanzaron a la mar para buscar especias, sino también por otros motivos. La búsqueda de metales preciosos como el oro fue uno de los motivos de la expansión. En la Europa de la época cada vez se recurría más a la moneda metálica y había una escasez de oro en el continente. Asimismo, este metal precioso era considerado una reserva de valor y un producto de lujo. En este punto podemos hacer una pequeña reflexión para ver que el afán de encontrar productos lujosos y suntuosos fue un motor económico de progreso. No solamente lo deberíamos ver como mera codicia y un afán desmedido y enfermizo de enriquecerse, sino que esto es lo que nos ha permitido tener el estilo de vida y bienestar de hoy. Otros de los bienes que empujaron a los portugueses a lanzarse a la mar fue la extensión de las tierras de cultivo, como el trigo y el azúcar, ligado este último a la esclavitud para su producción. Otro bien no menos desdeñable fue la obtención de madera, ya que en la Europa de la época se usaba continuamente para la industria, la fundición y no sobraba en el continente. De hecho, la primera actividad económica de la isla de Madeira portuguesa, fue la exportación de madera. De hecho, si traducimos la palabra Madeira al español nos da madera, que dice mucho de cuál sería la principal actividad económica de la isla. Decadencia del imperio. Como ya hemos tratado en otros vídeos, existe un mito que relaciona la Unión Ibérica, es decir, la unión dinástica entre Portugal y España,
desde 1580 a 1640 con la decadencia de la carrera de Indias. Sin embargo, los datos de navíos enviados a Asia nos ayudan a desmitificar esta afirmación. Entre 1500 y 1640 se calcula que los portugueses enviaron a Asia cerca de 1000 navíos, de los cuales se perdieron un 20%, es decir, 1 de cada 5, debido a diversos motivos como sobrecarga, naufragios, corsarios, etc. Pero si redujésemos este espacio de tiempo entre 1500 y 1550, antes de la Unión Ibérica, se perdieron hasta el 40% de los navíos, es decir, 2 de cada 5. Esto nos lleva a concluir que la decadencia de la carrera de Indias portuguesa no la podemos achacar a la Unión Ibérica, ya que influyeron diversos factores, como es el mal estado de las embarcaciones, la falta de apoyo logístico o la inexperiencia de los marineros, porque debido a la escasez muchas veces se enrolaban a marineros del interior de Portugal que no tenían ningún tipo de experiencia en la mar. Asimismo, otro de los motivos que se ha analizado es el ataque de corsarios franceses y holandeses antes de la década de 1580. Entonces, podemos ver que esto no fue por culpa de Felipe II, sino que era algo más estructural. Conclusiones. Los portugueses fueron pioneros de una expansión que marcaría el porvenir de Europa en los próximos siglos, dando lugar a una primera globalización que asentaría las bases del comercio internacional, de la navegación y del conocimiento científico, además de producir grandes transformaciones sociales, incluyendo el papel de la mujer que pasó a ser más relevante, debido a los esfuerzos que requería esta gran empresa. Como hemos visto a lo largo del vídeo, las motivaciones de la expansión portuguesa son de diversa índole y no se pueden hacer burdas simplificaciones. Ahora me gustaría que participases tú y que me dijeses cuál crees que son, en tu opinión, los principales motivos o con cuáles estás más de acuerdo de los que han aparecido en el vídeo. Espero que te haya gustado, deja tus impresiones en los comentarios y hasta el próximo vídeo.